bella noche con la sección de ese libro Easy sin verlo, el tomo 1. Estamos y nos quedamos en la última sección acerca de ese agente misterioso que produce todas las operaciones mágicas en la casa. La luz astral, la luz sideral, que usan los alquimistas, que usan los gnósofos, los grandes yogis, los magos hindúes, los adeptos de todos los países usan en la casa. También usan hoy en día los lamas tibetanos, los faquires ascetas de la India, los tamaturgos de todas las nacionalidades, e incluso muchos de los malabaristas que hacen malabares de la India, donde dejaron de malabar hindúes, los prestidigitadores. Y nos quedamos en esa sección, en muchos casos de trance, inducidos artificialmente por mesmerización, es también muy posible e incluso muy probable que sea el espíritu del sujeto el que actúe bajo la guía y dirección de la voluntad del operador. En esas palabras, estos trances son los éxtasis, los samadhis, como lo dicen en la India, los satoris de Japón, los raptos, arrobamientos, la reunión con Dios, con la divinidad, religar, religión, yoga, fusión, lo humano con lo divino. En muchos de estos trances inducidos, pero artificialmente, no naturalmente, por mesmerización. Ojo, no dice hipnotismo, mesmerización del gran adepto Mesmer, ese gran doctor que llevó el magnetismo animal para curar a muchas personas. Mesmerización derivado de Mesmer, que redescubrió la fuerza magnética. La redescubrió porque mucho tiempo atrás, ya Paracelso la había utilizado para sanar al gran médico Paracelso, que se dice que era una encarnación previa de Helena, Paracelso y el conde Cagliostro, derivado de Mesmer, que redescubrió la fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas. ¿Para qué se puede utilizar esa fuerza magnética? Es una corriente vital, una corriente de prana que todos tenemos, que puede transmitir una persona a otra. Por eso es bueno estar con personas saludables, con personas buenas, con personas virtuosas, y por cuyo medio se produce un estado anormal de esa corriente en el sistema nervioso que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y la voluntad del sujeto para el bien. O persona mesmerizada, esa es la mesmerización, inducidos artificialmente. Es también muy posible, incluso muy probable, que sea el espíritu del sujeto que está mesmerizado el que actúe bajo la guía y dirección de la voluntad del operador. Pero si el medium permanece consciente, no está inconsciente, y se producen fenómenos psicofísicos, se producen fenómenos, como hemos visto, mesas volando, fantasmas, que indican una inteligencia directora, esas que responden preguntas. Entonces, a menos que se admita que el medium es un mago, verdadero mago, y que puede proyectar su doble astral, su doble etérico, lo puede proyectar conscientemente, el agotamiento físico no puede significar más que una postración nerviosa. Los mediums solo viven, son muy débiles físicamente, cualquier cosa, cuando entran en ese estado de trance, que quedan muy débiles por la gran energía que se han utilizado. Bueno, dice que si el medium, que es un medium, debemos saber que el medium es totalmente lo opuesto al adepto, como los ángeles con los demonios. Un ser diametralmente opuesto al adepto, el medium. El medium es un instrumento pasivo, no activo, de influencias extrañas, ya vamos a ver cuáles. Mientras que el adepto ejerce de un modo activo su poder sobre sí mismo. Hombre, conócete a ti mismo, domínate a ti mismo. Su poder sobre sí mismo y sobre todas las potencias inferiores. Eso es el adepto, se conoce, se controla y tiene poder sobre las potencias inferiores, las fuerzas inferiores. En la mediunidad, el sujeto, por ser pasivo, el medium, por ser pasivo, está expuesto a la influencia de cualquier entidad astral que se halle en sus inmediaciones. Estas entidades astrales, que la mayoría son negativas, son cascarones, camarrupas, elementarios, elementales, espíritus difuntos, borrachos de que fueron en su vida y quieren seguir tomando y no pueden, y por eso se quieren penetrar un cuerpo para lograr esos objetivos que toma la persona, y dice así ese mal deseo. Pero si el medium permanece consciente, en este estado de trance, o sea, no pierde la conciencia del medium, y se producen fenómenos psicofísicos que indican una inteligencia directora, una inteligencia, lo cual responden preguntas, como vimos en las últimas secciones, de Gasparín con el otro, con Thiuri. Después la mesa respondía preguntas que se le hacían a la mesa. Entonces, a menos que se admita que este medium no es un medium, sino es un mago verdadero, es decir, el gran alma o espíritu. Por eso le decían a Gandhi, Mahatma, grande, Atma, espíritu, gran espíritu.
Gandhi fue discípulo cuando se ganó una beca para estudiar Derecho en Inglaterra, Londres, fue a la logia Blavatsky y ahí conoció a la maestra. Y él estaba muy decepcionado del hinduismo porque venía de su país, que era como tercermundista, lleno de pobreza, miseria, hambre, los brahmanes robándose las herencias, quemaban a las viudas. Y llegó a Inglaterra, un país cristiano, primer potencia del mundo en esa época, y quedó fascinado y pensaba que el cristianismo era la elección, porque era cristiano, ¿no? Pero ahí dicen que Elena lo vapuleó, le dijo que tú no conoces el Bhagavad Gita, tú no conoces los Vedas, los Upanishads, y a partir de eso el libro de cabecera de Gandhi era lo que es el Bhagavad Gita, el canto del gran señor Gita. A menos que el medio, entonces, si está activo, si está consciente, es un mago, posee la gran sabiduría, los persas, la religión de Zoroastro, y que el mago, ¿qué puede hacer? Proyectar su doble etéreo, su cuerpo astral, lo proyectan conscientemente. Cuando vamos a dormir, todos lo usamos inconscientemente, pero ya estas personas iniciadas, ya estos adeptos, ya lo dominan conscientemente y pueden proyectar su doble etéreo, su cuerpo astral, su linga sharira, como es la terminología tibetana, como lo hacen conscientemente, por ejemplo, los grandes budistas del Tíbet, en la época antes de la profanación china, así lo relata ella en el tomo cuarto de esta obra, estamos en el primero, cuando ella visita una lamacería y de repente está hablando con un lama tibetano y de repente él deja de hablar y empieza a hablar con alguien en el cielo. Entonces tengo que irle, dice, era un asunto de capital importancia ir a otra lamacería. Entonces iba a ir a tal lugar, pero cuando dijo ese lugar, más bien se fue en dirección contraria el monje y se fue como a una parte a que otro budista le pidiera su cuerpo. ¿Y dónde fue? Le preguntó después Elena. No, fue hasta la macería, pero yo lo vi que iba y se encerró allá. Eso solo fue su cuerpo, él viaja en otros planos. Bueno, esto es lo que hacen los magos conscientemente, ya hemos analizado en otras partes que ocurre esto, una técnica secreta, el draconteo etéreo, que solo se puede utilizar, que supuestamente la razón científica, como quedó embarazada María, la madre de Buda, Mahayana y la de Krishna. Un procedimiento secreto, lo hemos analizado en otra parte, es el draconteo etéreo, que en el cuerpo astral la fecundó un gran sabio que se tenía que ir del mundo y tenía que dar su semilla. Y que puede proyectar su doble, este es un mago. El agotamiento físico no puede significar más que una postración nerviosa, como quedan ellos. En el PDF dice así, hay muchos casos de rapto, éxtasis, arrobamiento, provocado artificialmente por la sugestión hipnótica. Miren bien las palabras, no son las mismas. Allá es mesmerización en inglés, aquí pusieron hipnótico de este Clementerre, el traductor de esta obra. Totalmente lo contrario, no es lo mismo el fenómeno hipnótico que el mesmérico. El mesmérico es positivo y el hipnótico es negativo. Este estado de arrobamiento, rapto provocado artificialmente por sugestión hipnótica, pone aquí este hombre, es posible y aún probable que el espíritu del sujeto actúe influido por la voluntad del hipnotizador. No, mesmerizador es acá, malo. Pero cuando el medium permanece consciente mientras se producen fenómenos psicofísicos que denoten una dirección inteligente, me se responden, el agotamiento físico se traducirá en postración nerviosa, a menos que el medium, a menos que sea un mago capaz de proyectar su doble. Ahí lo deja este hombre. Tiene sugestión hipnótica, acción y efecto de influir en el modo de pensar, muy negativo, como lo hemos analizado, como asesinaron a Lennon, la CIA preparó a Chapman, lo hipnotizó para que le disparara al gran músico porque protestaba en contra de la guerra de Vietnam. Y él no era norteamericano, él era inglés, estaba allá, tenía su nacionalidad, o sea, se casó con aquella Yoko Ono. Sugestión hipnótica, sueño pasivo inducido por sugestión muy negativo, no practica nada de esto, muy peligroso. Es posible que mientras se producen los fenómenos psicofísicos, hay un agotamiento físico, la última gota, y se traducirá en postración nerviosa, a menos que el medium sea mago capaz de proyectar su doble. Seguimos acá, dice, la prueba de que él es, lo que es el medium, es instrumento pasivo de entidades invisibles que no vemos con los ojos, que controlan potencias ocultas, parece concluyente. La gran verdad, hay unos artículos periodísticos, y la diferencia entre un adepto quiere decir el que ha obtenido poderes sobre la naturaleza, sobrenaturales, esa es la palabra, el adepto. Y el medium es totalmente lo contrario, como el Raja Yoga y lo que es el Hatha Yoga, uno es negativo, otro es positivo, así como están la luz y la sombra en todas partes. La prueba de que el medium es instrumento pasivo de entidades invisibles, que pueden ser astrales, camarrupas, rupas son formas de estas camas que son estos malas emociones, sentimientos,
Pueden ser cascarones, elementales, elementarios, sanguinarios, desencarnados, etcétera, o diablos. Son estas entidades invisibles que se posesionan del medium, que controlan potencias ocultas, como los elementales, salamandras, ondinas, gnocmos, silfos, que controlan potencias ocultas, que producen los fenómenos. Parece concluyente entonces qué pasa en el medium, porque leen los pensamientos de las personas, le dicen cosas que solamente ellos sabían, porque así se burlan y los engañan. Dice, por lo tanto, parece concluyente la prueba de que el medium es instrumento pasivo de entidades invisibles que disponen de fuerzas ocultas, las fuerzas ocultas de la naturaleza. Incluso, si la fuerza étnica de Thury y la fuerza psíquica de William Crookes son sustancialmente de la misma derivación, de la misma fuente, los respectivos descubridores parecen diferir ampliamente en cuanto a las propiedades, atributos y potencias de estas fuerzas. Así la fuerza étnica de Thury, la fuerza psíquica de Crookes, la fuerza óptica del barón Reichenbaum, la fuerza de lo que la otra es la luz astral, la luz sideria, todo el mismo nombre, pero la misma fuerza. Incluso esta fuerza de Thury, bueno, lo hemos comentado el artículo, Thury contra Gasparín, comenzamos en la última sección. Thury nació en 1822, Jean Marc era un físico suizo, profesor de botánica. En 1862 fue uno de los fundadores de la Sociedad Genovesa de Instrumentos Físicos, lo que hacían Beaker, todos estos mecheros. En 1870 también ya se fabricaban en este laboratorio, ya habían prosperado motores hidráulicos de agua, sistemas de refrigeración y contadores de electricidad para que la gente pague mensualmente, estén esclavizados, en vez que Tesla quería lo que es la energía gratuita para todo el mundo. Pero la maldad prevaleció con JP Morgan y los Alba Edison. Incluso el Thury, la fuerza psíquica que habla Crookes, muy comentado, un gran químico, físico británico, William Crookes, fue uno de los principales científicos de su época. Era el Newton, inventó el tubo de rayos catódicos, con el cual hicieron después los televisores. Un gran tubo que tenían los televisores antiguos, antes del plasma, era ese invento, creó este hombre, el tubo de rayos catódicos. Se hizo espiritista al comprobar las apariciones de Kathy King, de Catalina King, en su propia casa. Cuando no había medium, aparecía el fantasma Catalina King y le decía cosas. Así se convirtió en espiritista William Crookes. Por eso está mencionado en esta obra, igual que Wallace y tantos otros más. Incluso si la fuerza étnica de Thury y la fuerza psíquica de William Crookes son sustancialmente, en esencia, de la misma derivación, de la misma fuente, estos respectivos descubridores científicos parecen diferir ampliamente en cuanto a las propiedades, atributos y potencias que le dan a sus respectivas fuerzas. Mientras que el profesor Thury admite cándidamente, inocentemente, que los fenómenos son a menudo producidos por, dice el científico, voluntades no humanas, entre comillas. Y así, por supuesto, da un respaldo cualificado a la teoría número 6 del señor Crookes, este último. En otra parte él dio varias de estas teorías, cómo explicarlo. Aquí le da la hipótesis número secta, ya la vamos a analizar con la secta de Crookes. Este último, William, admitiendo la autenticidad de los fenómenos, son auténticos, son ciertos, hasta el momento no ha pronunciado ninguna opinión definitiva sobre su causa, así lo dice Crookes. Nos dice, bueno, producido por, admite cándidamente, esto es un testimonio de científicos que lo admiten, o sea, que existían estos, mesas volando, levitando, respondiendo preguntas, fantasmas, casas encantadas, la granja de los Eddy. Admite cándidamente que estos fenómenos, dice Thury, son producidos por voluntades no humanas, y así, por supuesto, da un respaldo cualificado a la teoría número 6 de Crookes, esta 6 que está en el libro, en otra parte, dice la secta, los fenómenos son producidos por entidades no humanas, como decía Crookes, ¿no?, que viven en la Tierra y son capaces de manifestar su presencia en algunas ocasiones, algunas. En todo tiempo recibieron estas entidades los diversos nombres de gnocmos, duendes, ogros, trasgos, genios, enanos, ondinas, silfos, salamandras o diablos. Es la conclusión que llegó Thury y también Crookes de la secta. Son estos trasgos, ondinas, como hacen todo el folclore de las mitologías. Son producidos por voluntades no humanas. Aquí el PDF dice lo siguiente, pero no obstante la identidad de la fuerza étnica de Thury y la psíquica de Crookes, sus respectivos mantenedores discrepan en cuanto a las propiedades que le atribuyen.
Pues mientras Thury admite que los fenómenos son producidos con frecuencia por voluntades no humanas, ahí faltan las comillas, corroborando con ello la sexta hipótesis de Crookes, que la acabamos de analizar, Williams se reserva su opinión respecto a la causa de los fenómenos, solo 10 hipótesis, 6, cuya autenticidad no pone en duda William Crookes. Bueno, los fenómenos son auténticos, les Crookes, y así encontramos que ni el señor Thury, que investigó estas manifestaciones con el conde de Gasparín, tan mencionado en este capítulo, en 1854 lo hicieron estos dos hermanos científicos que después tuvieron sus diferencias, discreparon en la causa, que le decía que era la fuerza inconsciente de la voluntad, que investigó estas manifestaciones con de Gasparín en 1854, y el señor Crookes, que concedió su innegable autenticidad de todos estos fenómenos 20 años después, en 1874, han llegado a nada definitivo. Ni Thury, ni Gasparín, ni William Crookes. Bueno, aquí, hermano, Gasparín nació en 1810, el conde, era un conde Aguenor, protestante de Francia, un teólogo evangélico, luchó en contra de la esclavitud a favor de los africanos en aquella época, una persona bien consciente. Ese era el Gasparín, ni el señor Crookes, ni Thury, que concedió su innegable autenticidad de estos fenómenos en 1874, 20 años después de la investigación de aquellos dos, Gasparín y Thury, han llegado a nada definitivo. Dice acá, así vemos que ni Gasparín y Thury, que investigaron los fenómenos psíquicos en 1854, ni Crookes, que se convenció de su realidad en 1874, les han dado ninguna explicación definitiva. Ambos son, tanto lo que son señor Gasparín, el señor Thury o William Crookes, ambos son químicos, físicos y hombres muy eruditos. Científicos, no de la academia, químicos, físicos y hombres muy eruditos. Ambos han dedicado toda su atención a la enigmática cuestión, y además de estos científicos, hubo muchos otros que, aunque llegaron a la misma conclusión, una fuerza desconocida, hasta ahora no han podido proporcionar al mundo una solución final. La solución final, ¿cuál va a ser, no? Bueno, estos son grandes químicos, físicos, muy eruditos. Ambos han dedicado toda su atención a esta enigmática cuestión, los fenómenos espiritistas, los fantasmas, bailando, las mesas volando, levitando. Y además de estos dos científicos, Crookes y Thury, hubo muchos otros de segunda línea que llegaron a la misma conclusión. Hasta ahora no han podido proporcionar al mundo una solución final. En inglés esto es una palabra muy interesante, haiterto, una solución final que no la vamos a analizar ahora, ¿no? Lo que decía Hitler y otros. Dice acá, dice sin velo, la traducción dice, así vemos que ni Gasparín ni Thury, que investigaron los fenómenos psíquicos bueno, se lo leímos, le han dado una explicación definitiva a pesar de sus conocimientos que tienen ellos en ciencias físico-químicas y de haber dedicado toda su atención a tan arduo problema. No pudieron hacerlo. De ello se deduce lo siguiente, se puede concluir pues que en 20 años ninguno de los científicos ha dado un solo paso para desentrañar, revelar el misterio, que permanece tan inamovible, intocable e inexpugnable, impenetrable como los muros de un castillo encantado en un cuento de hadas. Qué comparación más hermosa nos hace Elena con la fantasía. Nos vamos a repetir esto, vamos a analizarlo. 20 años de estudios estos científicos no han podido proporcionar una solución final al mundo sobre estos fenómenos, sobre estos misterios. Ninguno de los científicos ha dado un solo paso para desentrañar. Eso es abrir las entrañas de un animal. Esta es una práctica que hacían antes ciertos augures que así revelaban y hacían profecías. Abría un animalito y de acuerdo a la disposición de las vísceras daban el vaticinio, imagínense ustedes. Y según disposición de las vísceras vaticinaban. Otros aplicaban el vuelo de las aves. Bueno, tal vez estas personas que mataban a los animales, tal vez a escondidas se las comían después. Así engañaban a la gente, no querían comer sin trabajar. Como hacían los levitas, en ejemplo del pueblo judío, que eran la tribu que no trabajaba, en la satánica sinagoga de ellos, las personas debían sacrificar animales en el templo para perdonar y expiar pecados. Qué cosa más antifilosófica, matar animales para perdonar pecados. Eso sí es satanismo puro, lo que pedía Jehová.
Esto hacían los levitas, por eso que la sinagoga de ellos era una carnicería, animales muertos, expiar el pecado. Por eso Jesús se opuso a ellos y los desterró del templo, y por eso querían asesinar todos los judíos, todos los de la sinagoga, del Sanedrín, a Jesús, porque estaba en contra de sacrificar animales, y así se acababa el negocio y la comida a esos levitas, fariseos o saduceos. Así comían y no trabajaban, vivían del miedo, del engaño, en que sometían, estaban esclavizados el pueblo judío en este caso, y decía incluso la Biblia que quemar animales, sacrificarlos, era un olor grato a Jehová. Imagínense cómo sacrificar, era un olor que sentía grato a ese demonio de Jehová. Olor de animales asados. Bueno, esto se llama la palabra desentrañar, que en 20 años ninguno de los científicos ha dado un solo paso para desentrañar, revelar el misterio. Revelar es quitar el velo nuevamente, velar, este es el velo de Isis, levantar nuevamente el velo de la gran diosa Isis, que decía en el templo: soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. En el templo saítico son los registros acásicos, todo está registrado. Heleno, Pasica los entró a ellos para escribir esta obra, tanto esta como la Doctrina Secreta, 11 años después, en 1888, y ella sacaba información de los registros y con los números de páginas que estaban invertidos. Eso le da una carta a los maestros, como pasa con los espejos. Ella miraba una cita en tal página, pero estaba invertida. Unos discípulos después iban a la biblioteca de Londres para comprobar la cita y no coincidía con la página, hasta que se dieron cuenta de que tenían que aplicar la técnica del espejo. Si pones el 56, es el 65 en el espejo, en el otro plano, y el número de páginas ahí sí coincidía con lo que la maestra les había enseñado. Eso es revelar el gran misterio. Ni uno de estos científicos lo ha podido hacer. Revelar, desentrañar ese misterio de los fenómenos, el mundo espiritual, los fantasmas, mesas volando, que permanece tan inamovible ese misterio, tan inexpugnable, tan impenetrable ese misterio como los muros de un castillo encantado. Es un cuento de hadas. ¿Quién los puede mover o entrar en ellos? Dice el PDF, es menos romántica la cita, que dice Crimenterris: así vemos que se convenció en realidad. El resultado es que en 20 años ningún científico ha dado ni un paso en la solución del enigma, que sigue tan inexpugnable como un castillo de hadas. Lo hace tan parco, le quita mucho de la esencia. Bueno, dice: sería demasiado impertinente, inoportuno suponer que tal vez nuestros científicos modernos se han metido en lo que los franceses denominan un círculo vicioso. La pregunta que nos lanza Elena: sería muy impertinente suponer que tal vez estos científicos académicos modernos se han metido en un laberinto en lo que los franceses denominan un círculo vicioso o defectuoso. Dice acá: sería impertinencia sospechar que los científicos modernos se mueven en un círculo vicioso. Ahí nos mencionan los franceses que estos científicos están en este círculo, que están obstaculizados por el peso de su materialismo, que les pesa tanto la materia a ellos, y por la insuficiencia de lo que ellos llaman ciencias exactas, toda la academia, ¿no? Para demostrarles tangiblemente, palpablemente a esos científicos la existencia de un universo espiritual mucho más poblado y habitado que nuestro universo visible, más que todos los animales que hay en los océanos, las aves volando en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Mucho más poblado está ese mundo invisible que nuestro universo visible. Es la causa de todo. Están condenados esos científicos para siempre arrastrarse alrededor y dentro de ese círculo vicioso, sin querer, más que sin poder. Incapaces de poder penetrar más allá de su anillo encantado y explorar todo a lo largo y a lo ancho en toda su extensión. Vamos a analizar más lentamente estas frases tan bellas. Dice: bueno, los científicos están en este círculo vicioso, que están obstaculizados por el peso de su propio materialismo. Todo lo que ellos creen les pesa, pues esa materia les pesa mucho sobre sus hombros y no pueden soportar esa carga. Científicos están obstaculizados en el círculo vicioso por el peso de su materialismo y por la insuficiencia de lo que ellos llaman ciencias exactas, para demostrarles tangiblemente, palpablemente esas ciencias y la existencia de ese universo espiritual mucho más poblado con estos ángeles, arcángeles, sefirotes, tronos, potestades y todos los elementales mencionados anteriormente, mucho más poblado ese universo espiritual y habitado que nuestro universo visible, que es lo que conocemos del plano físico. Son 7 planos, en cada plano hay distintas criaturas: el plano astral, el plano cámico, plano manásico, átmico, búdico, adia, nupadaka, etc.
mucho más poblado y habitado que nuestro universo visible. Están condenados para siempre estos científicos modernos a arrastrarse alrededor y dentro de ese círculo vicioso se arrastran. El universo material físico está atrapado en él, sin querer más que sin poder, no por sus prejuicios, incapaces estos científicos de poder penetrar más allá, ir más allá de lo evidente, más allá de su anillo encantado, están atrapados en este universo físico, anillo encantado, y explorar todo a lo largo y a lo ancho en toda su extensión. No pueden hacer los científicos hacer todo esto. Este anillo encantado, nos recuerdan, en ocultismo se estudia algo del anillo no se pasa, el anillo Diani, el anillo no se pasa, dice que solo los lipicas, solo estos ángeles que son los señores del karma, son los ángeles archiveros, los lipicas, son los únicos, estos son los que registran cada pensamiento, cada palabra y cada acción de toda nuestra personalidad, de todas nuestras encarnaciones. Solo ellos están autorizados a atravesar ese anillo, no se pasa. Eso estudia más en la doctrina secreta, van y regresan del más allá esas criaturas, del anillo encantado. Y bueno, aquí le hace la comparación, los científicos están atrapados en el círculo vicioso del universo físico y no pueden explorar todo a lo largo y a lo ancho en toda su extensión. Ahora dice acá el PDF, muy diferente, y están agobiados sin duda por la pesadumbre del materialismo, la pesadumbre y la insuficiencia de las llamadas ciencias experimentales, ciencias exactas, era su traducción literal, para demostrar tangiblemente que se puede palpar la existencia del mundo espiritual, se puede palpar, mucho más poblado que el visible. No tienen otro remedio que arrastrarse por el interior del círculo vicioso, arrastrarse por dentro del círculo vicioso sin querer, más bien que sin poder salir del hechizado recinto para explorar lo que fuera de él existe. Diferente que la traducción acá. El recinto encantado de explorar todo a lo largo y a lo ancho en toda su extensión de ese anillo encantado, allá es un recinto. No es más que el prejuicio lo que les impide llegar a un compromiso con hechos bien establecidos y buscar alianza con magnetistas y mesmerizadores tan expertos como lo fueron Dupotet, el Barón y Regazzoni. En la conclusión que le da Elena a ellos, no es más que el prejuicio, que es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Es un dicho después, es más fácil partir un átomo que destruir un prejuicio, como hacen con los átomos de uranio, ¿no? Para que la bomba atómica es Oppenheimer. No es más que el prejuicio de estos científicos los que les impide llegar a un compromiso con hechos bien establecidos, documentados, y buscar alianza con magnetistas y mesmerizadores tan expertos como lo fueron Dupotet y Regazzoni, que en Occidente se los oculta a ellos porque traían una sabiduría más poderosa. El barón Dupotet nos dice en el Glosario Teosófico que fue un enviado de la fraternidad para hacer un esfuerzo cada 25 años de cada siglo para tratar de dar un impulso a la humanidad. En 1875 fue la creación de la Sociedad Teosófica por Elena, por Olcott, y 100 años antes, bueno, fue la creación de Estados Unidos, dicen, la independencia, esto que lo otro, y estos varones que llegaron, Dupotet, se llamaba Jules Denis, nació en 1796, era un esoterista francés. Se convirtió en un renombrado practicante del mesmerismo o magnetismo animal, como lo rebautizó Mesmer. Esto ya lo usaba. Era un adepto, Dupotet nos dice, enviado por la fraternidad, igual que Cagliostro, igual que el conde. Después solo uno de estos fue reivindicado, que fue Dupotet. A los otros dos todavía se les ha hecho un vituperio para que la gente no lo conozca, todas las maravillas que poseían. Busquen el glosario lo que dicen del conde, que hablaba más de 20 idiomas, curaba personas. Y Regazzoni, tampoco no muy conocido, Antonio de Bérgamo, no se sabe cuándo nació, pero falleció en 1870. Regazzoni era un mesmerista italiano, viajó por Europa realizando demostraciones de sus habilidades mesméricas, como lo hacía Apolonio de Tiana a principios del siglo, que es el Jesús pagano. Si Jesús vino para los pobres, Apolonio vino para los ricos. Se hizo amigo de muchos de la corte, dicen que fue enviado también a Polonio por la fraternidad para vengar a Jesús, buscar justicia contra el pueblo judío. Se hizo amigo de emperadores romanos, entre ellos Tito, que fue el que destruyó Judea, le hizo el sitio en el año 70 después de Cristo, lo quedó Masada, cayó también y fue lo que es esa justicia kármica en contra del pueblo judío y le cayó la maldición. Por más de 2000 años le dicen, errarás por el mundo judío errante y no tendrás lugar donde descansar la cabeza por el mal lo que le hicieron al gran Jesús. Unos dicen que era Apolonio, que era la reencarnación de Jesús, el seguidor en su próxima encarnación nació como Apolonio, o ambos eran coetáneos, hay mucho misterio. Elena le dedica un capítulo póstumo a Apolonio de Tiana, está en el tomo 5, el tomo 6 de la doctrina secreta, que fue póstumo, que es el inglés, cuando se fueron dos tomos, en el tercero está el quinto y el sexto, que es la traducción en español. Bueno,
Regazzoni, mesmerista italiano, viajó por Europa realizando demostraciones de sus habilidades mesméricas. Curaba personas como Dupotet, causó un gran revuelo en Francia e Inglaterra, e incluso llamó la atención del filósofo Arthur Schopenhauer, el Schopenhauer que lo comenta en su obra La voluntad, Schopenhauer. Este último, Arthur Schopenhauer, afirmó en su libro sobre la voluntad en la naturaleza, la voluntad, que es el espíritu, su naturaleza. En el capítulo sobre magnetismo y animal y magia, habla Schopenhauer que él presenció las maravillosas habilidades de la voluntad de Regazzoni sobre otras personas. Él lo presenció, fue testigo de todo esto. Regazzoni la volvía sonámbulas, como vemos en ciertos bueno, sesiones que vuelven sonámbulas a las personas, entran en estado insensible de catalepsia, las peñiscan, le meten hasta agujas y no sienten absolutamente nada, las acuestan sobre sillas, es lo que decía Regazzoni y así lo confirmaba en este Arthur Schopenhauer, el filósofo pesimista de la voluntad. Y entramos al subtema que lo vamos a dejar ahí para la próxima sección, para que pues, esta es una parte muy bonita, son las preguntas del gran Sócrates. ¿Qué preguntas les hacía a sus discípulos este maestro Sócrates? Él, bueno, se lo podemos adelantar, que él no fue iniciado, Sócrates no fue iniciado, pero él revelaba verdades que eran prohibidas hacerlas públicas, porque hacían juramento en las fraternidades, en los misterios de Eleusis, en los misterios de Samotracia, no podían ellos transmitir la sabiduría que les transmitían los seres, la teopea, las estatuas. Por eso él no quebrantó ni un juramento, Sócrates. Él decía que era su daimón, su demonio, como dicen otros, que le revelaba conocimientos secretos esotéricos. Sócrates, uno de sus discípulos lo acusó bonito, porque Sócrates le decía la verdad acerca de todos los políticos corruptos de su era, todos estaban degenerados en aquella era de Pericles, ya se había acabado. Fue juzgado por corromper a la juventud, el gran Sócrates, corromper a la juventud, introducir dioses extranjeros que estaban dando otros dioses, no a Zeus, una Poseidón, no a otros dioses egipcios. Y Platón estuvo en el juicio, el discípulo, cuando Platón, bueno, Sócrates le cambió la vida a Platón, cuando le escuchó, Platón quedó totalmente, descubrió que él decía la verdad, que él era el verdadero maestro, y los demás eran sofistas que cobraban dinero para engañar a la gente, como todos los que estaban en su época. Estuvo en el juicio Platón, le dieron la oportunidad de que irse al exilio al Sócrates, pero estaba muy mayor, anciano, dijo que no, porque eso sería faltar a sus principios, entonces se le acusó de que si perdía el juicio le iban a hacer sentenciado a tomar la cicuta, el veneno. Si era inocente, supuestamente nada le iba a pasar. Sus últimas palabras de Sócrates fueron que le dieran un gallo a Asclepio, que se sacrificara un gallo a Asclepio, algo parecido. Asclepio, que era el dios de la medicina, significaba él, le predicaba, decía que la vida es enfermedad y la muerte es la liberación, como decía el gran Buda en otras ocasiones. Lo dejaremos así con esa introducción, con ese opening para la próxima sección. Son las preguntas que le decía el gran Sócrates a uno de sus discípulos. Hermanos, los micrófonos son suyos, preguntas, comentarios, opiniones son totalmente bienvenidos. ¿Qué les pareció el estudio de esta bella obra, de esta sección? ¿Qué les pareció, hermanos? A ver. Que no hablen mucho. Ajá, eso sí. Tania, a ver. Ok, voy a hacer un pequeño comentario de eso que se habló de la luz astral y de la luz akáshica. Eso es una cosa. Y también se habló de la fuerza psicofísica. Eso es bien llamativa, el significado de la psicofísica, porque ahí tiene que ver la parte septenaria. En la parte septenaria, lo que no puede ser psíquico es solamente lo que es Atma, Buddhi y Atma. Lo demás, desde mana, porque mana es proteica, se puede ir para un lado y para otro lado. Ahí sí actúa la parte psíquica, y es por eso que se llama psicofísica, porque desde la mente, que es la manipuladora del cuerpo, hasta el físico burdo, es donde esos elementales, por llamarlo de alguna manera, si no son controlados, es que toman campo de acción en ello, desde la parte manásica hasta la parte física. Ahora bien, miremos la contraparte también de eso. ¿Cuál es la contraparte?
Por eso se nos piden el autodominio de esos 5 principios septenarios del cuerpo, para poder dominar y para ver que no entremos o no influyen o no tengan una influencia psíquica en nosotros. Entonces ese es un ejemplo que se vio. Ahora lo otro, cuando hablaste del señor Turi y de los otros científicos, premios Nobel de la ciencia, porque no eran gente de la calle, sino gente preparada, entre comillas, pero también aparece un señor que se llama Faraday, creo que se pronuncia Faraday. Faraday era un señor que era incrédulo totalmente. Y una vez que el señor, el conde Gasparín o Barbani, uno de los dos, invitó al señor Faraday para que llegara a ver lo que estaba pasando en su casa o en el edificio, no me acuerdo específicamente de uno. Él contrapuso la fuerza y no se produjo absolutamente nada. Es más, hasta unos que estaban ahí hicieron una marulla con una mesa, con artificio, y él le dijo, mira, lo que tú crees es una tontera. Y hay unos escritos del señor Faraday, creo que se pronuncia, al señor Barbieri o al señor Gasparín, donde le dice, tú eres un tonto totalmente. ¿Ves? Y otra cosa también de lo que se está leyendo es que qué casualidad que ella nos da la diferencia de los fenómenos magnéticos y los fenómenos psíquicos. Ahora, en este siglo que vivimos ahora, ya todo eso de las mesas rotativas y de las mesas levitadas se fueron, ya dejaron de existir. Ya ahora ya no existe nada de eso. Entonces es llamativo que en el siglo XIX fueron un auge y ahorita dejaron de ser popular. Solamente el micrófono es tuyo, Ernesto. Y en otra parte estudiamos a Michel Faraday, que era un gran científico escéptico, aunque no creía en estos fenómenos, y se dedicó a estudiar a los espiritistas, pero para encontrar sus defectos, creó ciertas máquinas supuestamente que revelaban él, Faraday, los misterios que todo eran como eran manipulaciones extrañas que ellos hacían, hasta dicen que se metió debajo de una mesa para ver, dice que salió totalmente decepcionado del mundo de su época, Michael Faraday. Tuvo muchos errores. Después le hicieron un juicio a un gran médium allá en Londres, que lo invitaron, que supuestamente él escribía con el pie una nota en una pizarra, y así le hicieron un juicio a este hombre. Y nos comenta que por eso los espiritistas ya habían pasado la época de la casa de brujas, de Salem, esto que lo otro, pero podían volver a venir estos prejuiciosos científicos otra vez a quemar a los grandes científicos, como hicieron con Giordano Bruno, como quisieron hacer con Galileo Galilei, como hicieron con Juana de Arco. Pero ya él dice que el siglo era otro, estaba ya en 1800, pero eso Faraday era un escéptico, como después lo comparó, en este caso él era británico, con el gran científico ruso Mendeleev, Dimitri, que creó esta tabla periódica. Mendeleev, los periodos estos que empiezan con el hidrógeno, helio, y vienen todos los demás gases nobles, que también hizo una comisión allá en San Petersburgo sobre estos científicos rusos, las protestas, que invitaron a todos los medios del mundo a que fueran allá a hacer sus manifestaciones en esta época, pero después ya nos comenta que hicieron muchas sesiones, y cuando las sesiones estaban ya en lo más interesante, inmediatamente lo cerraron, ya que los fenómenos estaban apareciendo para crear como que todo era una mentira. Se pusieron a espiar a los medios por el ojo de las puertas, hicieron muchas cosas bastante que Elena no va a comentar en otra parte, Dimitri Mendeleev con Michael Faraday. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Preguntas, hermanos, por ahí? ¿O con opiniones? Sí, yo tengo duda sobre el hipnotismo y el mesmerismo, perdón, pero es que no encontraba dónde se había iniciado la clase, porque la anterior no estuve. Y bueno, tengo entendido que por sugerencia de la señora Blavatsky no se debe de permitir el hipnotismo, porque dejas tu voluntad a expensas del hipnotizador, ¿es correcto? Que de alguna manera lo menciona aquí, ¿verdad? Sí, es correcto lo que estás diciendo, exactamente. Pero la diferencia entre el mesmerismo y el hipnotismo no me queda clara.
Mira, podemos aplicar, muy interesante la pregunta, podemos esto analizarlo como decir que es como caminar al filo de la navaja, esa es la magia. O caemos a la derecha, o caemos a la izquierda, o seguimos el camino central. Todo lo que depende en esto es, lo que diferencia a un brujo, hechicero, maligno, de un mago que es curador, es la intención. ¿Con qué intención estamos haciendo las cosas? ¿Para ayudar a alguien de una enfermedad, para curarlo? ¿O queremos abusar de una persona, le hipnotizamos, le metemos así ciertas técnicas de hipnosis, le damos en trance, después hacemos que ella robe o asesine a alguien en un asesinato político, como el que analizamos en el caso de John Lennon, que estaban allá en Nueva York, en su edificio de Dakota, iba por el Central Park y vino un fanático que no le quiso dar un autógrafo y por eso le disparó. Y después se comprobó que le había sido entrenado por la CIA, le habían lavado el cerebro, lo habían hipnotizado para que asesinara a ese gran hombre. Lo mismo pasó después también con John F. Kennedy. Kennedy, el primer presidente católico que hubo en Estados Unidos, una nación protestante, que huyeron de la Inquisición allá de Inglaterra, todo eso. Y Kennedy fue el primer presidente católico, se metió con la logia masónica. Imagínense, hay un discurso que él da, que dice que iba a utilizar todo su, está en YouTube, iba a utilizar todo su poder en contra de las sociedades secretas. Y Estados Unidos fue fundado por sociedades secretas, por la masonería, por los Illuminati, por los verdaderos Rosacruces. Y empieza a hablar bastante cosas ahí, como era católico, ¿no? Y era jesuita, él no iba a comprender la diferencia, que los jesuitas eran grandes hechiceros también, entonces solo se metió con la logia masónica, y después le ocurrió aquello en Dallas, que iban en aquel carro descapotable, y supuestamente otro de estos que habían sido entrenados por ellos mismos le disparó varias veces. Eso es totalmente falso. Hicieron la autopsia, los exámenes, todo lo ocultaron, porque no fue este francotirador, fueron ellos mismos que lo asesinaron los masones. Este es un ejemplo para verificar la diferencia entre el magnetismo, el mesmerismo y la hipnosis. Uno es positivo, analizamos las personas que curan a otras personas, como fue el caso de Dupoté, de Mesmer, o Jesús, o Apolonio de Tiana, que usaban para curar a las personas, y el caso negativo, la hipnosis, fue en los casos que hemos mencionado, donde se verifican las intenciones malignas y el egoísmo. Uno es superior y otro es inferior, no es como lo estudiamos nosotros, lo espiritual y lo que no es espiritual. No sé si te quedó claro la diferencia, hermana. No. Otra manera de explicar que para mí me sirvió, ¿verdad? Hablas muy rápido, entonces, no, le digo que es que habla muy rápido, entonces de repente se me va la onda. A ver. Su mecha de Marimar. Otra manera de explicarlo como a mí me ha servido, ¿verdad? Pero como aquí estamos para ayudarnos todos, ¿verdad? Nadie tiene la última palabra. ¿Qué es la diferencia del mesmerismo y el hipnotismo? El mesmerismo son los medios que tienen la mente pasiva y entonces pueden entrar los elementales ahí. Porque el que es un mesmerismo es un medium. Entonces pone su mente de tal manera tan pasiva de que ellos entran tranquilamente a ese vehículo. Les sirven de vehículo nada más. Ahora, ¿cuál es la diferencia del hipnotismo? El hipnotismo es la persona que maneja, no es pasiva, sino que es activa. Entonces, ahí depende también de las intenciones, pero esa es la diferencia, de que el mesmerismo es pasivo y el hipnotizador es activo. No hace nada, sino es con el permiso del que va a ser hipnotizado. Pero estamos hablando no del hipnotizado, sino el que produce el hipnotismo. Tal vez aclaré un poquito o enredé más. Ok, sí, prosigue. Ok. Aquí en muchos casos de trance, incluidos artificialmente por la mesmerización, es también muy posible, incluso muy probable, que sea el espíritu, el sujeto, del sujeto, el que actúa bajo la guía, dirección de la voluntad del operador. A ver. Pero si el medium, espérame, ya me lo subiste mucho, del operador. Ajá. Pero si el medium permanece consciente y se producen fenómenos psicofísicos,
que indican una inteligencia directora, entonces, a menos que se admita que es un mago y que puede proyectar su doble, el agotamiento físico no puede significar más que una postración nerviosa. La prueba es que ya no me sirve mi lente. Okay. Dice, la prueba es que él es el instrumento pasivo de entidades invisibles. Ok. El mesmerismo es a través de los mediums. ¿Ok? Mira, Dulce, la mesmerización es un tema muy importante, mesmerización y hipnotismo. Podemos calificarla como la mediunidad y el adectado, el bien y el mal. Uno es positivo y el otro es negativo. Estoy analizando, Okay. bueno, que en la hipnosis y la mesmerización es cuando un sujeto se pone bajo la voluntad. Baja la velocidad de tus palabras, Ernesto, para que la muchacha capte bien y yo también y todos los que estamos presentes. Gracias. Dale, gracias, Tania. Hipnotismo y mesmerización. O sea, estamos hablando de que una persona cae bajo la influencia de otra mente que toma posesión de la otra persona. Específicame de qué estás hablando. ¿Hipnotismo? Sí, mira, estamos analizando esto. Mira, por eso introducimos eso, que uno es el bien y otro es el mal. O sea, la hipnosis se utiliza negativamente. Se utiliza negativamente la hipnosis y el mesmerismo positivamente. En esto es un estado en que cae la persona, donde son capaces estas personas de controlar su mente, su conducta y sus actos futuros. Entonces estuvimos analizando que para diferenciarlos es la intención. Si es para una intención buena, entonces es mesmerización. Por ejemplo, curar a una persona. Alguien puede curar a una persona de muchos hábitos psicológicos, dejar de fumar, dejar el alcohol, dejar la droga, con un tipo de mesmerización. O en el otro sentido negativo, uno puede ser hipnotizado también para consumir más drogas, tomar más alcohol y hacer cosas totalmente negativas. Eso es hipnosis. Por ejemplo, se dice una palabra, mira, que hipnosis es todo el lenguaje. No es así, decir solo ciertas palabras, sino que todos inconscientemente o conscientemente podemos influir en los actos y los pensamientos de los demás. Por eso, cuando más conocemos esta filosofía, debemos actuar, tener palabras adecuadas, pensamientos adecuados y acciones adecuadas. Entonces, esa diferencia es la intención. Si es para el bien, es mesmerización, pero si alguien lo hipnotiza para cosas negativas, eso es hipnosis. Por ejemplo, una persona si quiere hipnotizar a una joven para después acostarse con ella, le hace una terapia y después logra ese objetivo negativo, entonces eso fue hipnótico y es negativo. Pero si es para curar a alguien de ciertos hábitos, ciertas cosas, entonces es mesmerización. Aquí el concepto, mira, esto fueron... por ejemplo, aquí está hablando de que dentro del mesmerismo, entendí que según lo que leí aquí, que pueden intervenir elementales o elementarios. Eso sería en la parte negativa, cuando una persona abre esos portales y entran estos elementales, estos elementarios, y quieren poco a poco posesionarse de la voluntad de la persona. Se hacen huéspedes y después se convierten en los señores. Ya controlan los pensamientos de la persona. Eso pasa con el alcohol. Dice que primero el alcohol... ¿Sí me escuchas? Lo que es la voluntad de su propio cuerpo, y ella es el elemental alcohólico que lo domina, que le pide alcohol todos los días. Así fue como lo que es este huésped no deseado se fue. Sí, parece que se fue la señal un poco. Hola. Sí, pero vaya, no, te colocaba un ejemplo. Sí, es que Mira, se está... se entrecorta, se fue un poco la señal, parece. Sí. Bueno, mira, a ver. sí, Okay. mira, aquí analizando el concepto, mira, dice, mesmerización, esta palabra deriva de mesmer, que nosotros no lo conocemos porque era alguien positivo, era un adicto positivo, y nosotros, como estamos en el mundo occidental, que es controlado por los negativos, conocemos solamente a Sigmund Freud, a lo que es la hipnosis, a esto que solo hablaban aberraciones en el campo de la psicología. Bueno, la mesmerización deriva de Mesmer, que curó muchas personas, que redescubrió la fuerza magnética, o sea, redescubrió esta fuerza.
lo usaba Cagliostro, Paracelso, etcétera. Y descubrió sus aplicaciones prácticas, lo importante. Saber es poder, aplicar prácticamente esta fuerza. Dice que es una corriente vital, una corriente de prana, la memorización, una corriente de prana que puede transmitir una persona a otra y por cuyo medio se produce un estado normal de esa corriente, ¿no? Que toma posesión de otra persona en el sistema nervioso de la persona, ¿no? Memorizada, que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y la voluntad del sujeto. Deja de tomar alcohol, no tomes alcohol, toma jugos naturales, y aquel se aleja del alcohol. Ejerce una influencia directa sobre la mente y la voluntad del sujeto o persona que ha sido mesmerizada. Ese es el concepto que nos da el glosario y podemos aplicarlo negativamente, y esto sería entonces, ya no sería mesmerización, sería hipnotismo. Negativamente, que es lo que hacen los medios de comunicación con la propaganda. Tome Coca-Cola, los anuncios por acá, tome Pepsi, no sé qué, tome Red Bull, que son venenos, que son adrenalina, que causan después de paros cardíacos, etcétera. No sé, hermana, que si esta vez fue más comprensible lo que es la diferencia entre mesmerización e hipnotismo. Ok, pero yo tengo, por ejemplo, otra pregunta. Lo que hacen los jesuitas de trabajar en conjunto para influenciar mentes, la mente de determinadas personas, ¿eso qué viene siendo? Eso es magia maligna. Los jesuitas son demonios católicos que hay en la tierra. Ni con el mesmerismo, ni con el hipnotismo. No, mira, sí, tiene que ver, mira, sí, eso lo explica en otra parte de ella, como por ejemplo los jesuitas, ellos se reunían en la noche, se iban debajo de un templo y empezaban a lo que es a excitar el pensamiento entre ellos para decir que por ejemplo, que un protestante luterano se haga católico, para que les dé todas las riquezas a ellos. Este era protestante, enemigo del catolicismo, supuestamente. Entonces, poco a poco este hombre de repente se alejó de su fe y se hizo católico. Esto ella lo comenta, que personalmente ella estuvo en esos círculos donde los jesuitas hacían las bóvedas y empezaban a buscar a sus próximas víctimas. Y así pasó. Y nos da casos históricos de grandes personas luteranas, protestantes, que eran personas muy buenas y después parece que hipnóticamente, si de repente amanecieron que eran católicos. Era porque estos jesuitas, como hemos repetido, esta orden fue muy diabólica, ella la denuncia en el tomo cuarto, nos dice la gran verdad de los jesuitas, como fueron fundados para hacer la contrarreforma, para destruir los países que habían sido liberados por Martín Lutero en la reforma. Se llamaban contrarreforma los jesuitas. Ese Ignacio Loyola era un gran demonio católico español. Solo hablan de brujería, pero nosotros nos lavan el cerebro con hipnosis en la televisor, que los jesuitas son buenos, que son los protestantes, que protestan para el progreso de la sociedad, que el papa actual es un jesuita aquí, que no sé cuánto que lo otro. Pero la verdad es que ellos asesinaban, ellos robaban, le hicieron un juicio político en Francia porque ya no los aguantaban, los expulsaron de todos los países civilizados como los judíos, fueron expulsados de Francia, de Alemania, de Inglaterra, los jesuitas, hasta el propio Vaticano los expulsaron, imagínate, los expulsó el Vaticano porque ya no los aguantaban. Pero ellos después volvieron y por la fuerza y volvieron a conquistar lo que es el Vaticano, todas las grandes secretarías, todos los grandes ministros, nuncios, embajadores diplomáticos de todos los países católicos, casi todos son jesuitas o del Opus Dei. Y así ella nos narra hicieron una traducción de la constitución de la orden jesuita, la tradujeron del latín y ahí les ordenaba a ellos que podían matar si Dios lo quería, podían robar si Dios lo quería, podían hacer cualquier cosa, incluso quemar a sus padres si los querían alejar de la fe católica. Así comienza el tomo cuarto de esta obra, con la orden que daban los jesuitas a los hijos de los católicos, que los mataran a sus padres si les apartaban de su fe. Ese es un tema muy interesante. Mira, los jesuitas, lo vamos a ver en el tomo cuarto, esta obra, solo ella nos dice la verdad de los jesuitas, de los masones, cómo entraron en decadencia en esa obra. Casi nadie, por eso, no leen este libro, porque es muy censurado a nivel internacional, pero no lo que más, o sea, ellos promueven son los libros que son vacíos, como de Pablo Coelho, como Isabel Allende, como García Márquez, que son tonterías, fantasía, y no la realidad que nos muestra, por ejemplo, ese tomo cuarto, dice siempre lo repitiendo, y que muchas logias no lo estudian, porque están controlados por los oscuros, por los oscuratis, que dicen que no lean Isis Simbelo, no hagan esto que lo otro, porque ellos les pagan para estar infiltrados en los grupos, como pasa en la Sociedad Teosófica de Ayar, de Tim Boy, que ahí solo hablan tonterías, ahí les pagan a esa gente para estar engañando a la gente, es una gran decadencia y les cobran dinero solo para escuchar sus tonterías
Isaac Hawley o Enrique Rey o otros que están en esa rama de la sociedad. No sé, hermana, ¿qué quedó claro a los jesuitas? Sí, sí, gracias. Y ya me quedó claro. Muchas gracias. No, es bueno preguntar, hermana, así es importante eso. Y cuando hagas preguntas, hacerlas, no te preocupes. Ahora también es interesante que las preguntas que nos hacemos, hay un escrito que leí yo. Hay una chica que se llamaba Mafalda, que era, creo que argentina, la que hacía Quito, se llamaba el que hacía, o Quino, algo así, uno de los dos. Sí. Dice lo siguiente, lo escribió Quino, haciendo hablar a Mafalda. Vivir sin leer es peligroso. Te obligan a creer en lo que te digan. Entonces lo interesante, ¿por qué viene esto? Porque lo interesante es siempre entenderlo de primera mano. Por lo menos a mí me sirve. En primer lugar, cuando yo investigo algo, no se me olvida. Y cuando alguien me dice algo y entró, pero como con alita, pasó de un oído y no me quedan muchas cosas. Entonces, lo importante de cada documento, por eso el objetivo de leer y sin verlo es que si leyéramos un poquito cada uno de nosotros lo que va a seguir en el siguiente capítulo, entonces nos aportamos mutuamente y sobre todo nos nutrimos mutuamente. Esa es una de las cosas, porque estamos entrando un poquito más y más adentro lo que es el misticismo puro, porque hablamos, porque se nos dice aquí en lo que hemos leído, dice una clave sobre el trabajo mágico. Y esto fue lo que tú leíste. En muchos casos de rapto provocado artificialmente por sugestión hipnótica, es posible y aún probable que el espíritu, entre comillas, del sujeto actúe influido por voluntad del hipnotizador. Aquí está hablando de lo que es la voluntad, que tiene que ser más fuerte que el sujeto. Pero cuando el medium, ok, oiga, o aquí viene una clave interesante que hay que leerla hasta con lupa, pero cuando el medio permanece consciente, no ha dejado su voluntad manipular, mientras se producen los fenómenos psicofísicos, acordemos, de manas para abajo, se denoten una dirección inteligente, ya no es manipulado, ya manipula eso. El agotamiento físico se traducirá en postración nerviosa, a menos que el medio sea mago. Y ahora ya viene la palabra maja, grande. Y eso se le dio una epítota, o sea, un nombre también a Buda, que significa el despierto, pero también significa el universal, el que se ha unificado en todo. Entonces, eso es el significado de mago, capaz de proyectar su doble. Ya no está proyectando el espíritu en sí, sino su doble, su chaya, en otras palabras. Ya el que utilizan es el chaya y no se mete con su espíritu. Punto y seguido. Va a seguir hablando de lo que ha proyectado su doble. Por lo tanto, parece concluyente la prueba de que el medio es pasivo, instrumento, espera, que esta bandida. Por lo tanto, parece concluyente la prueba de que el medio es pasivo, instrumento de entidades invisibles, aquí está, que disponen de fuerzas ocultas, HPV. Pero viene otra cosa todavía más importante aquí. Eran usadas por los pocos en que saben su truco de alejarse de su cuerpo. Hay alguien, y esto de Isis Velo, hay alguien que está jugando con los jugadores. Ojo al Cristo, vuelvo a leer. Hay alguien, entre comillas, o fuerzas
que están jugando con los jugadores. Hay cosas que no se ven, pero no significa que no existen. Entonces, esta es la maravilla de Isis Sin Velo, donde nos dice que en el cuadrito que nos encontramos en este momento, existen vida, existen fuerza, que yo lo pongo una analogía como los freeways de cualquier país, que andan montones y nadie choca porque cada quien sigue la línea. Ojo al Cristo, dije, nadie choca porque siguen las líneas en que están dirigidas. Pero el que sabe salirse en la salida apropiada para el freeway y entrar al siguiente es el sabio. Entonces, por eso es que dice aquí, hay cosas que no se ven, pero eso no significa que no existen. Ahí está dándonos una gran perla que habría que masticarla despacito, eso, solamente. Adelante. Pero, por ejemplo, es lo que yo comentaba, ahí se está refiriendo no a la fuerza del mago, sino a entidades ¿cómo? Elementarios. Es que ahí te confundí, me parece a mí, cuando mezcla al mago. ¿Por qué digo te confundí un poco? Porque me dice, no interviene el mago. Por supuesto que interviene el mago, porque el mago, en el buen significado de la teosofía o de los estudios que estamos dando, creo que en la página 200 y tanto hay una al inicio, habla de que es magia, ¿ya? El mago es el que controla sus cuerpos septenarios en maravilla. Se puede doblar y no le hace nada a su parte superior. Ojo al Cristo, ahí es donde no es el mago el que hace baraberismo o el que saca conejo de un sombrero. No, aquí no se está hablando de ese. Se está hablando del mago. Por eso dice, a menos que el medio sea mago capaz de proyectar, está hablando del que puede controlar todo su septenario, que puede controlar la parte psíquica. Un ejemplo para ubicarme en lo que estoy hablando, estamos hablando de aquel mago, un adepto, un maestro en el cual se puede su shaya, creo que se pronuncia, su manasa, creo que el doble estéreo, se puede estar aquí en este momento enfrente de mí y desaparecerse y aparecer en otro lado, porque no existe el espacio y no existe la materia que no la pueda manejar, porque controla su parte septenaria. De ese mago que se está hablando acá. No sé si me voy a explicar, Dulce. Sí, sí te estás explicando. Lo que pasa es que yo lo interpreté mal, porque es donde yo entendí. ¿Me podrías poner en el texto donde dice lo del mago? Ahí está. Ahí. Mago, gran alma o espíritu, gran sabiduría. Colocamos el ejemplo de Gandhi, que le decían Mahatma Gandhi, gran alma, gran espíritu, que fue que liberó la India sin armas contra el gran imperio asesino. Sí, pero de esto no se está hablando, en esto no se está hablando, disculparme, Ernesto, esto no se está hablando de Gandhi, de nada. Estos magos son los que controlan a su cuerpo septenario. O sea, estamos hablando de alguien que ha ido a la ápice, si se puede decir así, al ápice de su sabiduría, que ha podido controlar todo. No estamos hablando de que un muchachito que no hizo la batalla, no.
Hay muchos que han utilizado, y te vuelvo a decir, por eso lo detuve de un solo, Ernesto, con toda mi disculpa. No estamos hablando de gente ordinaria, fíjate, hasta me voy a sofocar un poquito. No estamos hablando de alguien ordinario. Los grandes magos son los que han podido controlar eso. O sea, que pueden doblegar, imagínate, pues la materia, y sobre todo lo hacen no para el bien de ellos, sino para el bien del mundo, sin ningún ápice de egoísmo, sino todo lo contrario, se entregan. Imagínate que los grandes magos, los grandes adeptos, un ejemplo de que dan todo, ellos renuncian al devachán porque dicen, devachán es un recreo nada más, yo no necesito descansar, yo necesito volver a la ayuda a la humanidad. Entonces, estos grandes magos es de otro nivel, es del nivel de sabiduría, el nivel que ni siquiera la muerte les toca. Ellos pueden reencarnar a conciencia a dónde quieren y por qué quieren. Disculpa, Ernesto, prosigue. Mira, cada mago, bueno, cada quien tiene sus poderes ocultos que son innatos, que la persona que se conoce a sí mismo lo logra conocer. Aquel que se domina a sí mismo es capaz de dominar al mundo. Estamos hablando, bueno, en este caso, del ejemplo de Gandhi, que tuvo que ver con la logia Blavatsky, comentábamos que conoció a la maestra Elena, una anécdota que les compartí acerca de Gandhi, que no le gustaba el hinduismo, prefería el cristianismo, y que ella le dio una vapuleada. El ejemplo de Gandhi se trataba acá, porque otro caso de un ser particular que logró grandes objetivos en la vida, de quien es capaz de luchar contra un imperio poderoso y vencerlo sin armas. Fue el único caso que se conoce recientemente en la historia moderna, por eso se comentaba Gandhi, que no era cualquier pelagato, no era una persona bastante espiritual, aunque se le acusaba de ciertas cosas, por eso le decían Mahatma. Estamos hablando de la India, ¿por qué le decían a Gandhi Mahatma? Maha es grande y Atma es espíritu, gran espíritu, un Mahatma, un gran espíritu. Antes había una religión que era la religión de los magos, los que eran los zoroastrianos, que creían en el fuego, que creían en la sabiduría, Zoroastro, Zaratustra o su gran reformador, que en otra parte la vamos a estudiar. Pero es interesante hacer estas comparaciones porque no era un individuo común y corriente, en este caso Gandhi, pero esto lo trae aquí a acotación. Bueno, entonces los magos tienen muchos poderes, pueden proyectar su doble etérico conscientemente, que fue la anécdota del Tíbet, donde estaba Elena, una lamacería, que proyectaban conscientemente su doble etéreo, que es que usamos inconscientemente al dos mismos. Nuestras hermanas, ¿tienen otro comentario, preguntas, hermanas? Sí, perdón que insista, pero estoy basándome en lo que está ahorita en la pantalla. Y yo quiero insistir porque dice, vuelvo a leer otra vez, a releer, a menos que se admita que es un mago y que puede proyectar su doble, el agotamiento físico no puede significar más que una postración nerviosa. La prueba es que él es instrumento pasivo. Se está refiriendo al mago, ¿no? De entidades invisibles que controlan. No, el mago jamás es pasivo. Parece concluyente. Entonces, ¿a qué se refieren estos párrafos? Hermana, está haciendo una diferencia entre el mago y el medium. El medium es el que es pasivo y pierde la conciencia cuando entra en trance, que no se acuerda todo lo que pasó, que vienen los fantasmas, usa su doble astral inconscientemente, o aparecen las manos invisibles, pero aquí está hablando de que el mago, él no pierde la conciencia, por eso dice que a menos que se admite que es un mago y que él es capaz de proyectar su doble etéreo, por eso salen las manos invisibles, él sigue consciente, no como el medium. Entonces, ¿qué pasa con el medium? Los medios son pasivos y cuando terminan todas estas manifestaciones
manifestaciones quedan totalmente agotados físicamente. No puede significar esto más que una postración nerviosa que es característico de la mediunidad, no del el mago, que es todo lo contrario, que es lo que hemos analizado hoy. Mesmerismo en un caso y hipnotismo en el otro. Mago adepto en un caso y medium en el otro. Uno es negativo y otro es positivo. Ahí está hablando de esas diferencias ellas. Si en caso fuera un mago verdadero, él estaría consciente de todos estos fenómenos. Dulce, no sé que si te quedó claro, Dulce. Sí, ahora sí ya. Ah, ok, excelente. Estaba yo confundida porque dije entonces, estaba yo pensando que al mago es el que cuando venía el agotamiento físico no puede significar más que una postración nerviosa, la prueba de que él es instrumento pasivo de entidades invisibles que controlan potencias ocultas. Parece concluyente. Ese está hablando del medium, claro está, ¿no? Que es pasivo y lo dominan todas estas entidades que son inferiores al ser humano, pero como él está en la línea negativa, es fácilmente manipulado o posesionado por estos elementales que en otra parte lo mencionamos, camarrupas, cascarones, de lo que son desencarnados, espíritus, elementarios, etcétera. Ahí está hablando del medium, instrumento pasivo de entidades invisibles que controlan potencias ocultas, parece concluyente. Agotamiento físico. Perdón pero es que sí tenía la duda. Ahora sí ya me quedó claro. Muchas gracias. Excelente, Dulce, excelente. Bueno, si no hay comentarios, preguntas, hermano, entonces el estudio ha estado bastante provechoso, como decía la hermana, es lo importante de compartir los puntos de vista, y todos nos nutrimos y todos aprendemos cosas de los demás. Entonces nos veremos en la próxima sección, hermanos, del estudio interesante sobre las preguntas que hacía el gran Sócrates. Ok, gracias Ernesto, gracias por compartir, gracias Dulce por tus preguntas, gracias por darnos esta luz, gracias, buenas noches. Buenas noches.